Hola, vamos a hacer una práctica de Chan Chuan. En este canal ya hemos hecho algunos vídeos sobre esta práctica, pero ahora lo que vamos a hacer es ampliarla. Entonces, si queréis tener acceso a esta información previa, por aquí saldrá algún enlace para que podáis acceder a ello. Entonces esto sería como un complemento para ir viendo diferentes formas de practicar el Chan Chuan. Podría ser toda la secuencia que vamos a ver, o se pueden ir cogiendo diferentes piezas e ir practicando una a una. Lo que es muy importante es lo que se llama el yi, o la atención sobre algo. En esta práctica lo que vamos a hacer es sobre todo la atención como si estuviéramos sujetando esferas o jarrones grandes, o como si estuviéramos haciendo presión sobre un balón grande que está introducido en el agua y no queremos que salga. Entonces ahí lo que estamos haciendo es poner una intención para que todo nuestro cuerpo replique esa intención, y lo que vayamos haciendo será conseguir una cohesión. Como bueno, toda esta información ya viene un poco en el vídeo anterior, pero lo que buscamos es mantener una estructura sólida. Lo que pasa es que al ir buscando diferentes ángulos y diferentes posiciones, iremos actuando en esa estructura desde diferentes ángulos, que también estarían relacionados un poco con los órganos internos. Si hacemos posiciones más bajas o más altas, podéis ir notando las diferentes cadenas musculares que se van accionando en el cuerpo. Entonces esto es un trabajo muy sensitivo, muy interno, y vamos a empezar con ello. En la práctica lo que hacemos es enraizarnos, es decir, nuestros pies agarran el suelo, flexionamos un poquito las rodillas para ver cuál es el punto en el que hay comodidad. La cadera tiene un movimiento hacia adelante y hacia atrás, pues lo dejamos en un punto medio, como si estuviéramos sobre un taburete. La columna se estira al tener la intención de alargar la columna cervical y la cabeza hacia arriba, con lo que el mentón, haciendo este gesto, ya tendríamos esa estructura fija o sólida, y ahora vamos a hacer la parte de la movilidad. La primera es como si estuviéramos con un balón de playa o una bola de pilates grande que estamos sujetando. Entonces, si llevamos ese yi o esa intención a nuestra mente, nuestro cuerpo lo replica como si estuviéramos realmente aplastando algo hacia nuestro cuerpo, pero a la vez está haciendo una fuerza hacia afuera. La siguiente posición sería variar, es decir, ahora yo tengo esa esfera contra una pared y lo que estoy haciendo es empujarla, pero a la vez también estoy recibiendo ese empuje. La siguiente posición, lo que haríamos sería descender, y ahora estamos sujetando esa esfera en esta altura. En la siguiente postura ya es como si la esfera estuviera sobre el agua, y lo que hacemos es presionarla hacia abajo para que no suba, pero a la vez está haciendo un empuje hacia arriba. En la siguiente, el agua ya la tenemos a esta altura y es una esfera más pequeñita que también estamos empujando hacia abajo. En la siguiente postura es como si tuviéramos dos tablas de corcho, como las que se usan en las piscinas, y apoyaríamos cada una. Entonces tendríamos esta fuerza como que desciende, pero a la vez nos está dando una intención de subir. Después sujetaríamos una esfera aquí en medio. Entonces estas esferas, al estar llenas de aire, si tuviéramos una realmente, presionaríamos, pero eso generaría también una expansión hacia afuera, como una doble fuerza. Y luego, por último, sería esta postura. Es como si fueran ríos que están cayendo, es agua que está descendiendo. Entonces, para tener la recopilación de todo, sería enraizarnos, buscar la postura cómoda, y una vez está todo estabilizado, primera. Segunda, simplemente rotamos las muñecas. Tercera, descendemos, rotación. La cuarta, rotamos las muñecas. En la quinta, subimos y plegamos los codos hacia el centro. En la sexta, abrimos los codos y apuntamos con los dedos hacia el frente. Séptima, cerramos.
llevando al medio. Y octava y última, dejamos que vaya goteando. Entonces, el tiempo recomendado para hacer toda la secuencia o hacer una de las piezas o dos o tres, las que elijáis, viene un poco en función del tiempo del que se dispone y de la cantidad de tiempo que se quiere invertir. Es decir, podéis probar con 1 minuto, con 5 minutos, a ver cuál sería más o menos una zona agradable y de confort para mantener un tiempo, y a partir de esa pauta luego ya ir modificando e ir incrementando poquito a poco. Pues toda esta información sobre lo que nos proporciona el Chan Chuan, como ya os decimos, está en el otro vídeo, podéis recurrir a él y luego venir a esta práctica. Luego sacaremos otro vídeo con más ampliación sobre esta práctica, que espero que os guste. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿No te has suscrito todavía? Pues suscríbete. A la izquierda te dejamos el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!